Hola amigos, me da mucho gusto que me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Hoy este domingo, septiembre 1 del año 2019. Muy contento de haber regresado el día de ayer del estado bello de Puebla, en donde verdaderamente amigos me sentí muy estimulado por los poblanos, por ese pueblo maravilloso, hospitalario, abierto, cálido, y que ha sufrido fuertemente la presencia de mandatarios estatales, pues apostando muchas veces a la esperanza divina y que a veces nosotros nos toca, como decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, un saludo y un agradecimiento muy fuerte a todos mis amigos poblanos. Eh, Tuvimos casa llena el pasado viernes, sábado, perdón, viernes, fue el viernes, sí, y verdaderamente pues el hecho de que hayamos logrado crear 13 nuevas células ciudadanas para este movimiento apartidista, quiere decir que no buscamos puesto público, no andamos detrás de ningún hueso. Y aunque mucha gente a veces le es difícil creer, porque en este momento pues cada vez se presenta una situación más difícil de confianza, de pensar que alguien pueda hacer por su familia, por sus hijos, una lucha de frente contra todas estas situaciones verdaderamente anómalas que llevan a un destino de México que no es el que queremos los mexicanos. En ese sentido, amigos, pues ver grupos de ciudadanos que se agregan, que se suman a estas células ciudadanas, verdaderamente para mí es un momento de regocijo, porque es un orgullo luchar hombro con otros mexicanos para tener el México nuevo que todos queremos. No es el que tenemos, eso lo tenemos muy claro, y tenemos que ir llevando el timón para dar este destino a nuestra patria. Yo quisiera checar si se me escucha bien. Les agradecería mucho a mis amigos que me están viendo que simplemente pongan una nota. Gracias, que me están escuchando bien. Gracias. Bien, amigos, pues vamos al cochinómetro. En esta ocasión voy a partir en dos. Creo que ha sido muchísimas las manifestaciones que me han hecho ustedes de que pues, son muy largos los videos. Entonces, el día de hoy tenemos mucho material, así es que me veo en la necesidad de partir en dos videos. Entonces, una primera parte es propiamente el cochinómetro complementario de esta semana, que lo voy a ver con rapidez, y la otra parte es hablar un poco del verdadero informe, el informe que no se dio de lo que está pasando en México de manera resumida a este septiembre 1. Entonces vamos a partir en dos el video, les agradezco su paciencia para ver esta primera parte y los que gusten continuar con la segunda parte, partiré el video, como les digo, en dos. Bien, amigos, pues nos quedamos en la cochinada 863 el pasado miércoles. Y bueno, pues esta semana no dejó de ser una semana como muchas que hemos tenido este año, de lograr casi números extraordinarios en el número de cochinadas que hace este gobierno mal llamado de Morena. En un rato más voy a decirte por qué mal llamado de Morena. Pero debo decirte que esta semana fue de 33 cochinadas, por lo que voy a dar el resto de las que me faltaron a partir de la 864, que fue en la que nos quedamos el pasado miércoles, para aquellos que llevan la bitácora con hechos y datos de lo que está pasando en nuestro México a manos de este gerente, de este empleado que tenemos en el Palacio Nacional, al que pagamos tú y yo, que somos sus patrones y que, como decimos, al ojo del amo engorda el caballo. Bien, pues cayeron el pasado jueves, cayeron de nuevo las malas noticias para México. No solamente la calificadora Moody's, sino el propio Banco de México volvieron a corregir sus pronósticos. Claro, a ellos les interesa atinarle lo más que se pueda al número y están viendo pues una debacle económica en la que ya bajaron las estimaciones de 2 a 1.8, 1.3 y ahorita ya andan en 0.5 esperado para este año. Así es que el famoso 4% que se iba a lograr con este nuevo modelo económico, que todavía desconocemos de qué se trata, porque seguimos viendo a los mismos mafia del poder, ahora mafia en el poder. Antes se llamaba la mafia del poder, ahora es la mafia en el poder. Y ellos son los mismos, son las mismas gentes que siempre hemos visto a lo largo de la historia,
que siguen verdaderamente incidiendo en lo que ocurre en México. Y esta vez, pues el famoso modelo neoliberal, que tampoco sabemos exactamente a qué se refiere el señor López con eso, pero él nos dijo como empleado que pues parece que iba a cambiar el modelo, pero lejos. La 865. Bueno, pues siguen las protestas de la Policía Federal. Se dieron manifestaciones el pasado jueves. Yo diría que van hacia abajo. Se sienten de alguna forma ya resignados a vestir el uniforme de la Guardia Nacional, esos elegantes policías federales que de veras que cuando converso con ellos, pues se sienten verdaderamente apenados de que vayan a ser vestidos como una parte militar que no era el origen y la razón de ser de esta policía. 866, pues se manifiestan ya las primeras muertes por falta de medicamentos de niños con cáncer. De veras, un capítulo muy doloroso para los mexicanos, porque si bien se publicitaron 3 casos de niños con cáncer que murieron, sabemos por muchas voces de todo México que son mucho más el caso de los infantes, de los niños, de lo que sería el futuro de México, muriendo a causa de la falta de medicamentos. Basta que vayas a cualquier centro de salud, basta que vayas a cualquier delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y tú vas a saber que la política de austeridad, que no se lleva en las mulas de más que en las mulas de mi compadre, porque el señor de Morena sigue recibiendo 4.3 millones de pesos al día. Entonces, pues es muy doloroso ver esta hipocresía, este cinismo para tratar un tema tan delicado, y verdaderamente yo con todo el cuidado que significa, hago responsable al señor Andrés López, como gerente en el Palacio Nacional, que ha hecho un muy mal papel junto con el señor Jorge Alcocer, al dejar morir estos niños de lo que lo hacemos totalmente responsable, y va a cargar, y se ve ya en su rostro, el día de hoy en su rostro, en el informe, empieza a cargar verdaderamente el peso de tanta muerte que ha ocasionado este desgobierno de Morena, y que en el caso de los medicamentos para los niños, pues más duele y más arruga el corazón de los mexicanos. Vaya nuestro pésame, es muy difícil sentir lo que siente un padre que pierde a un hijo al que le dicen vaya y cómprese la medicina, vaya y búsquela, y te recuerda aquellas películas antiguas de Pedro Infante teniendo que robar para poder conseguir el medicamento, que es responsabilidad de los centros de salud en el pago de impuestos que hacemos los mexicanos, de proveer ese servicio a la salud que hoy está completamente olvidado y que sufren miles y miles de familias mexicanas a causa de esta desatención por completo al ramo de la salud. La 867, empiezan los primeros testimonios de que la masacre en Coatzacoalcos, en la que fallecieron 28 mexicanos, pues tiene que ver con colusión de la policía estatal con grupos del crimen organizado. Una tristeza tremenda la corrupción que no ha podido resolver Cuitláhuac García, que ha continuado haciéndose de la vista gorda con los carteles del crimen organizado. Probablemente hay colusión, la vemos muy claro en una serie de cosas, porque pues, no se persigue a nadie del crimen organizado. Tú lo sabes, tienes demostraciones fehacientes en los videos donde se demuestra perfectamente que el señor López ha decidido nadar de muertito en cuanto a perseguir a criminales que hacen de las suyas en nuestro país. Verdaderamente es una tristeza enorme tener una persona con esa calidad o falta de calidad moral y ética para resolver de fondo a aquellas personas que es irreversible que se tengan una conversión y que están destinados a ser simplemente asesinos, criminales, como fue en el caso del sufrimiento y del siniestro que vivió ahora el estado de Veracruz. Entonces, esa colusión de la policía estatal, pues habla perfectamente de cómo se ha venido colando y no hemos podido avanzar en limpiar y depurar las policías para que no sean ellos precisamente el crimen organizado coludido. La 868 sigue el mensaje de división de parte de López. Hoy tuvo un cambio porque, de veras, a mí me da mucha vergüenza, me da
hasta asco, amigos, de veras, tengo que decirlo con sus palabras. Me da asco leer un informe a un presidente de México, a un gerente que contratamos para manejar nuestro país, que le pagamos un sueldo verdaderamente excesivo por manejar el país y que todavía tenga que leer. Y evidentemente, pues no corresponden a las palabras que dice en forma espontánea, a un ritmo lento, casi diría aburrido, tremendamente aburrido, en las aburrideras de la mañana con respecto a lo que leyó hoy en el informe. Se ven dos personas, dos personajes, un personaje totalmente encuadrado en leer lo que le dijeron que leyera, pero su verdadero sentimiento sale de su boca cuando no lee. Y ese fue el llamar torpes y corruptos a aquellas personas que, usando el Estado de Derecho, se ampararon contra el aeropuerto de Santa Lucía. Tú mismo lo sabes, la propia gente de la Secretaría de la Defensa que utiliza actualmente ese aeropuerto están totalmente en contra de que se haga un aeropuerto de tipo comercial o civil en ese lugar. López, en su terquedad, en su obsesión, en lo que diga mi dedito, pues sigue cayendo en un juego de división, de insulto, de agresión a la gente que no está haciendo más allá que seguir el Estado de Derecho a la hora de presentar amparos. Pero estas frases que dividen, que generan encono, que generan odio, son las que siempre salen de la boca del señor López a la hora que llama torpes y corruptos a aquel que usa un derecho constitucional como es el derecho del amparo. 869, algo que ya era la crónica de una renuncia o un despido esperado. Se trata del señor Luis Vera, que trabaja para el señor Víctor Toledo en la Semarnat. La semana pasada dijo, hasta aquí llegué, a mí no me van a forzar a que tenga que andar firmando impactos o dictámenes de impacto ambiental con motivo de estas obras de Dos Bocas y la del aeropuerto de Santa Lucía, y el señor Luis Vera prefiere aventar el arpa, decir yo ya me voy, porque él era el director general de la Agencia de Seguridad, Ambiente y Ecología. O sea, la persona responsable de firmar esos dictámenes que empezaron a ser motivo de enojo, de látigo de parte de López Obrador, pues terminaron con una renuncia anunciada, como fue la del señor Luis Vera, que ya llega a formar parte del ejército de gente que se retira de este gobierno de cuarta a la hora que ve que están siendo forzados a cumplir los caprichos del mandatario nacional. Se va Luis Vera, ASEA se queda ahorita con un encargado. 870. De veras, amigos, yo no sé si tú percibas y sientas lo mismo que siento yo, pero cuando oyes declarar a una persona que se acabó la corrupción, como lo hace el señor Andrés López, viene una mezcla de sentimientos. Primero, ¿en qué mundo vive ese señor? Ese señor ha creado una fantasía, es una esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad en la que no responde la realidad a lo que tú estás viendo. Cuando el señor declara que ya se acabó la corrupción como una cosa aspiracional, la verdad es que él lo dice con convicción. O sea, él se la cree. Y eso no habla más que de una hipótesis de enfermedad mental o verdaderamente de una persona perversa o las dos mezcladas. La perversa porque es aquella persona que te engaña, que te dice con mucha fuerza algo que es una mentira, la repite y la repite creyendo que es verdad. Esquema que Noam Chomsky ha disectado perfectamente en el mundo de los dictadores para decir cómo manipulan y cómo lavan el cerebro de la gente a la hora que repiten una mentira 1000 veces. El hecho de decir se acabó la corrupción y limpiamos las escaleras de arriba abajo es verdaderamente una frase esquizofrénica, nacida de Amlolandia, nacida de Pejelandia, que no tiene sentido, y te lo voy a decir por qué la 870, que como todas las cochinadas que te menciono, están perfectamente documentadas en la página del Congreso Nacional Ciudadano, y todavía continúo en esta marcha impecable de que no ha sido refutada ninguna de las cochinadas que hemos dicho, y ya estamos en números cada vez más extraordinarios. Bueno, pues le exhiben 800 millones de patrimonio al señor Manuel Bartlett. Esa es la cochinada 870.
870 es encontrar múltiples propiedades que a valor presente hablan de un patrimonio de 800 millones de pesos que sería imposible, habiendo trabajado como servidor público en la medianía de los pagos que reciben los servidores públicos, que el señor Manuel Bartlett acumulara tal fortuna. Es una corrupción desmedida. Y no se ha hablado, y no tarda en salir, el exhibir las más de 49 propiedades que tiene el señor Ricardo Monreal, y lo que vemos son políticos que sin hacer absolutamente nada han llenado sus bolsillos haciendo patrimonios verdaderamente de burgueses, de gente neocapitalista, sin verdaderamente producir absolutamente nada. Ese es el mundo de muchas colonias del jet set de México, que verdaderamente las grandes residencias las ocupan políticos, gente que no le ha producido nada al país, que no ha arriesgado a su capital y que simplemente han metido mano. Cuando ves un caso como el del señor Bartlett, con perfectamente evidenciados 800 millones de pesos, y defendiéndolo a la señora de la Secretaría de la Función Pública, esposa de Ackerman, Heréndira Sandoval Ballesteros, y por otro lado, dándole aplausos el señor Manuel López o Andrés López, pues verdaderamente, amigos, yo creo que te queda muy claro que estamos en manos de mafiosos, de gente perversa, de gente mentirosa, de gente falsa, y que esa declaración de que la corrupción se ha acabado es simplemente atole con el dedo para el ingenuo, para el iluso, que no ve más allá de su nariz y que está enfrentando continuamente la casa en Houston del secretario de Comunicaciones, la casa en Miami de Olga Sánchez Cordero, el departamento de lujo, los miles de patrimonio que tiene el señor Monreal, el señor Bartlett, y verdaderamente estamos en manos del crimen organizado legal. Así como te lo digo, amigos, no le creas todo lo que diga el señor López, ponlo al contrario y ahí vas a encontrar la verdad. Cuando dice que ha acabado con la corrupción, es una vil mentira, es una estafa, y es una estafa maestra, por decirla todos los días, cuando sabemos todos los mexicanos con más de 2 dedos de frente que es totalmente falso lo que está diciendo. Y el ejemplo exhibido el pasado viernes de las propiedades por más de 800 millones de Manuel Bartlett habla y pinta por completo esta cuarta categoría que tenemos de servidores públicos. La 871. Bueno, amigos, pues nombran unos delegados del Seguro Social y 9 meses después le dan para atrás. Acaban de anunciarle a todos los delegados del IMSS que van a ser sacados de sus puestos. Todavía no entienden lo que están manejando, no aprenden la responsabilidad que tienen. Todavía estaban cometiendo errores novatos en esta curva de aprendizaje y ya los van a quitar, que se equivocaron, que ese no era el perfil. Y ahora con el señor Zoe Robledo y Andrés López dándole línea, que no aceptaba probablemente Germán Martínez, el anterior director del IMSS que renunció, pues ahora nos topamos con la noticia de que vamos a tener nuevas caras para hacer más de lo mismo. Nada, absolutamente nada. Simplemente estar dando excusas y explicaciones que con el programa de austeridad haga fila para operarse, haga fila para conseguir un medicamento o vaya y búsquelo usted porque aquí no lo va a encontrar. Hay que pagarle primero su dinero, sus 4.3 millones de pesos a Morena, a los partidos, etcétera, etcétera. 872. Amigos, tú puedes ver el video, tú lo vas a juzgar. Yo te voy a dar mi opinión. Pero la 872 a mí me abofeteó. Me hizo sentir verdaderamente como una sociedad ya completamente deshumanizada. Y me refiero a lo que yo le llamo la expresión del amblocalipsis. Amblocalipsis, eso es lo que estamos viviendo. Un apocalipsis que podríamos ponerle el prefijo de amblocalipsis. El señor Andrés López, en una de sus aburrideras, dijo que qué sociedad teníamos y de por qué no fueron a comprarle los medicamentos que le hacían falta a los niños con cáncer que murieron, Mextastorato o algo así se llama el medicamento. Mueren esos 4 o 5 niños, los que están registrados, hay muchos más. Y entonces el señor dice que por qué las enfermeras no fueron a comprar, que por qué el doctor no se arrancó en su carro a ir a comprar las medicinas, que por qué la gente que estaba ahí no fueron.
Verdaderamente es una forma de quitarse la responsabilidad, de echarle la culpa a otros, y eso es lo que yo le llamo el amblocalipsis. Un hombre que no se siente responsable del puesto que tiene, un hombre que no asume verdaderamente las responsabilidades que le trae su trabajo, el trabajo por el que le pagamos, y eso para mí es el amblocalipsis. Encontrarte con una persona que te da extraordinarias explicaciones de por qué no suceden las cosas y echarle la culpa a otros, estigmatizar a otros, empezar a satanizar a todos los que estuvieron alrededor de los niños que murieron a causa de la falta de medicamentos con cáncer. Yo le llamo amblocalipsis, y de veras esta semana esa cochinada es la cochinada de la semana. Un tema delicado. Primera responsabilidad de un empleado al que le pagamos que esté en Los Pinos o ahora en Palacio Nacional, como para que nos salga con el cuento verdaderamente nefasto, perverso, demoníaco, de quererle echar la culpa a otras personas por no haber ido a comprar los medicamentos cuando él paró en esa supuesta reingeniería de las compras para llevar esas compras a sus favoritos. Doloroso, amigos. Ese es el apocalipsis. 873. Este es muy importante, amigos, porque es lo que vamos a vivir los siguientes meses. Si tú comparas el mes de julio, ya salió, al fin salió el reporte. Yo, como tú lo has explicado, yo me meto al reporte de la Secretaría de Hacienda, buscas informe de finanzas y deuda pública y aparecen mes a mes los reportes que se ven obligados a enviar al Congreso de la Unión, a la que tú y yo tenemos acceso. Pueden estar maquillados. Yo creo que este de julio estuvo bastante maquillado por el retraso que tuvo para presentarlo. Pero se presentó un dato que para mí es patético, es estrujante. Si tú ves los ingresos que tuvo el gobierno el mes de julio del año 2019, son 20% más abajo que los de julio del año 2018. ¿Qué significa eso, amigo? Que la quinta parte de lo que tú recibiste el año pasado en julio, ahora recibes nada más 4/5. O sea, 20%, 19.6% menos. ¿Significa, amigos, que la economía está detenida? ¿Significa, amigos, que se están generando menos impuestos? ¿Que le está llegando menos dinero al gobierno? Y que la debacle en Pemex, manejada por un ingeniero agrónomo, va a ser la crónica de un despido obligado que la sociedad mexicana tenemos que pedirle al señor López, porque está acabando con Pemex, acabando completamente con Pemex, que esa es una buena parte de la caída de los ingresos. Pero hablar de que, imagínate, tú recibías 100 pesos en julio del año pasado y ahora recibes 80, ahí te encargo lo que están teniendo que hacer para maniobrar con esa caída que va reflejando no solamente el no crecimiento, no, amigos, el decrecimiento que ya se empieza a manifestar en México, porque este es el dato más reciente, el mes de julio, y esa cochinada es el 873. Cochinada 874. También ya con el dato reciente del mes de julio, pues tiene en su espalda hoy el señor Andrés López 23,027 asesinatos. 23,027 homicidios dolosos. Seguramente trató el tema en el informe, seguramente debió haber dado el dato porque es escalofriante. El 23,027 familias o que no encuentran al asesinado o que fue un homicidio que dejó a alguien viudo, huérfano o la pérdida de un hijo, de un primo, de un hermano. Esa es la situación de guerra civil que se vive en México. Hay que usar las palabras correctas. Cualquier país de fuera de México que ve este dato habla de que tenemos en medio, estamos viviendo una guerra civil, y que cuando tú ves la parsimonia, el engaño, la manipulación de las frases que usa el señor Alfonso Durazo o el propio López para tratar de minimizar la verdadera récord mundial de asesinatos en solo estos 7, 8 meses, es de diciembre a julio, 23,027 asesinatos. Qué terrible, amigos, decirlo como una estadística. Pero piensa en la persona
en la familia de una de esas 23,027 personas que fallecieron, que producto de un ambiente donde hay 1 millón de migrantes viendo cómo sobreviven dentro de México, donde ves una caída en el empleo tremenda, donde las empresas empiezan a bajar las operaciones, el mundo de la violencia que el mismo López explicaba en su campaña, decir lo peor que puede tener un país es no crecer más del 2%, porque eso genera desempleo y el desempleo genera inseguridad. Él lo dijo, no lo digo yo. Y esa fórmula es natural. Si el país no crece, es que hay desempleo y por lo tanto va a haber criminalidad. Bueno, pues el señor ya trae en su espalda el récord que superó, pero por mucho, los meses del Calderón, de Fox, que quedó de muertito, de Calderón que declaró la guerra, de Peña Nieto que se hizo que era corruptísimo, y el señor les dijo, háganse un lado porque yo soy el de cuarta. No es Fox, que era de segunda, el otro de tercera. No, el señor salió de cuarta y lo peor, amigos, es que no lo digan con todas sus letras, que busquen engañar al pueblo de México, que la gente que escucha esta cantidad que harta de spots, de dinero dilapidado y despilfarrado para lavarle el cerebro a la pobre gente con ignorancia y con hambre, de prender el radio y estar escuchando mentiras, falsedad, hipocresía, seguramente no tienen el dato que yo te lo doy con todos los pelos de la burra en la mano. 23,027 asesinatos. No los tiene ni Venezuela sumada con Colombia. Así te lo digo. 875. Bueno, amigos, pues aquí las benditas de redes sociales, con todos sus robots, con todos sus peje-zombies, que son gente pagada para estar moviendo las cosas, pues no fueron suficientes y hubo que derramar cientos de millones de pesos en spots para decir mentiras, falsedades y tratando de atribuirlos a que tenemos un primer informe exitoso de gobierno cuando fue todo lo contrario. Amigos, ver despilfarrar tu dinero, yo ya te lo he comentado en otros videos, ningún país que se pueda decir que no es bananero gasta dinero en andar haciendo propaganda al presidente. Ninguno, amigos. Esto no lo ves en Canadá, no lo ves en Japón, no lo ves en Alemania, no lo ves en Francia, no lo ves en Estados Unidos. Gastar dinero de tu familia y de mi familia para estar sacando spots y hacerle propaganda basada en mentiras, en cosas estudiadas, en cosas de pose, verdaderamente, amigos, es lo mismo que hemos vivido con todos los políticos. La misma rata revolcada. 876. Amigos, una cosa es ver a la señora Claudia Sheinbaum con su récord de feminicidios. Otra cosa es ver a Rutilio Escandón en Chiapas, con las marchas ya de africanos, amigos. Ya las marchas las hacen los africanos en Chiapas, porque eso ocurrió la semana pasada y te lo dije en el cochinómetro del pasado miércoles. Africanos marchando para pedir sus derechos en Chiapas. Eso es obra de Rutilio Escandón. Y Cuitlagua García con toda la matanza y un Veracruz verdaderamente tierra de nadie. Pero lo más terrible, amigos, es ver a López levantándole el brazo a estos fracasados, a estos servidores públicos ineptos, corruptos, traidores. Pues esta semana, después de la masacre en Coatzacoalcos, le levanta la mano Andrés López a Cuitlagua García. A este mandatario gay que le levanta la mano cuando tiene un verdadero relajo. Los veracruzanos no lo pueden ver ni en pintura. Lo mismo en Chiapas a Rutilio Escandón. Pero López maneja la manipulación, el lavado de cerebros, y al levantarle el brazo, como lo hizo con Claudia Sheinbaum o el pasado viernes a Cuitláhuac, verdaderamente demuestra, amigos, que el señor es un perverso, es un ser verdaderamente demoníaco al hacer este tipo de elogios, alabar a gente que verdaderamente está fuera de control en su trabajo y su responsabilidad. La 849. Me brinqué
a la 8:49, porque probablemente tú no viste el video, la primera parte de esta semana, porque el señor cerró con 876 cochinadas. La última fue esta de levantarle el brazo y marcar un triunfalismo con Cuitlagua cuando le acababa de ocurrir la masacre de los 28 veracruzanos asesinados en Coatzacoalcos. Pero quiero destacar el 8:49, porque quiero que la busques si no la viste. El 8:49 es la cochinada casi del año. La quiero volver a repetir en este programa. La 8:49 es una declaración donde está en un video y donde le dice a los ciudadanos que se acercan al convoy presidencial, que no es de Surus, es de suburbas blindadas, que él no va a perseguir al narco porque el narco es pueblo. Son seres humanos. Yo no digo que no lo sean, pero cuando una persona abdica a aplicar el Estado de Derecho, el señor está traicionando su juramento de juro cumplir y hacer cumplir la ley. Y si no, que el pueblo me lo demande. El pueblo se lo demanda y ahí tú puedes ver el video de la cochinada del año. Yo no los voy a perseguir, yo no voy a hacer que el ejército vaya detrás del pueblo porque ellos son pueblo. ¿Te queda claro, amigos? El nivel de complicidad que hay con carteles. ¿Te queda claro? Cualquier persona, no se requiere más allá de primaria, que vea ese video, lo va a declarar la cochinada del año. Y ahí vas a entender por qué llevamos 23,027 asesinatos en estos 8 meses. 33 cochinadas, amigos. Y la verdad, esto hace que se desnude la bitácora del desempeño que tiene el señor López. Con esto doy por terminado el cochinómetro, amigos, esta segunda parte de esta semana. Y como te decía, a continuación voy a hacer una pequeña interrupción para que el video no sea tan largo y te voy a hablar del desinforme de gobierno y te voy a hablar ya propiamente de lo que tenemos que hacer los mexicanos. Recibe mi agradecimiento por haber estado en esta primera parte y en unos minutos más estoy contigo en la segunda parte.